Es un gusto compartir cada domingo con ustedes estas actividades que nos sirven para el conocimiento, para la cultura, para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Y también para exponenciar las diferentes capacidades del espíritu. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor. Ha estado en Venezuela, es un gran amigo de la casa, al que le tenemos muchísimo cariño. Antes también queremos saludar a todos nuestros amigos del Movimiento de Cultura Espírita Sima. Este es un espacio que ha sido diseñado en época de confinamiento y queremos recordar nuestras redes sociales. Primero nuestra página web Sima movimientoespírita.org. En Instagram estamos como Movimiento Espírita, en Facebook Espiritismo Kardeciano Laico y Venezuela Espírita, en Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y en YouTube, nuestro canal de YouTube, Sima Cultura Espírita Oficial. Esto que estoy diciendo lo hace muchísimo mejor Yacira, que es quien se encarga de toda la parte tecnológica, pero nosotros hoy estamos cubriendo un poco de sus actividades porque tiene un compromiso familiar ineludible. Sin embargo, permanece con nosotros en pensamiento y le tenemos muchísimo cariño también. También queremos recordarle a nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan de diferentes latitudes, que tienen disponible en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA la colección Libre Pensamiento. Allí tienen los diferentes libros, las diferentes obras, el espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma, del ingeniero David Santamaría, mediunidad e intercambio entre dos mundos, del doctor Ademar Choro dos Reis y Yolanda Clavijo, reflexiones sobre la idea de Dios, de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López. También tenemos este libro que hoy va a presentarnos nuestro querido invitado Mauro de Mezquita Espínola, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, y Espiritismo, Ética y Moral, de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. También estamos muy contentos que ayer iniciamos nuestras actividades presenciales y bueno, a todos nuestros compañeros de CIMA les mandamos un gran abrazo, igual que a todos en general, pero en especial ese abrazo de ayer recobró energía, nos hizo sentir de forma extraordinaria y es insustituible, como dice nuestra querida Alcione, esa relación personal. Aunque por aquí podemos acercarnos, es indiscutible que la relación, el poder estar cerca, compartir, el sentir la energía, la vibración amorosa del otro es insustituible. Nuestro querido invitado que ha estado en Venezuela con su esposa y a quienes queremos muchísimo, es brasileño, está casado con Yacira, la presidenta de la Asociación Espírita Internacional CEPA, tiene 5 hijos, es ingeniero y doctor en ingeniería, profesor e investigador de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo, consultor en tecnología de la información y protección de datos, director administrativo de la Asociación Espírita Internacional CEPA 2016-2021, participante de CEPEDOC, Centro de Documentación e Investigación Espíritas, director del Centro de Estudios José Herculano Pires, autor del libro Centro Espírita, una revisión estructural, coautor del libro Perspectivas Contemporáneas sobre la Reencarnación.
Te agradecemos, Mauro, que hayas aceptado nuestra invitación. Te damos el derecho de palabra y recibe un gran abrazo. Te transmitimos todo nuestro afecto. Gracias, Yolanda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación y la oportunidad que recibo de CIMA, esta destacada institución espírita internacional, sin duda de las más grandes difusoras y mantenedoras del pensamiento espírita libre. CIMA representa la esencia misma de este pensamiento, alienando siempre el conocimiento sobrio y profundo con el amor, la sonrisa y la fraternidad. Agradezco a todo el equipo de colaboradores representado por Yolanda. En este evento en particular dedicado a la discusión del libro que escribí para la colección Libre Pensamiento de CEPA y CEPEDOC, quiero hacer algunos reconocimientos adicionales. El Consejo Ejecutivo de CEPA, Asociación Espírita Internacional, por el apoyo incondicional al proyecto de la colección Libre Pensamiento. A los miembros del Centro de Investigación y Documentación Espírita, CEPEDOC, por la lectura crítica y sugestiones que permitieran calificar nuestro trabajo. A la traductora Eliana Pantoja y la diseñadora gráfica y diagramadora Magda Cervera Zacco. Comienzo una vez más con una disculpa necesaria. No tengo las habilidades para hablar español. Así, con la ayuda de mi esposa Jacira, decidí escribir mi discurso y lo leeré, tratando de evitar cometer muchos errores. Así, creo que podré hacerme entender. Si hay una mala palabra o pronunciación, le pido a Yolanda que me avise. Al final, en los debates, escucharé en español y hablaré en portugués, cuidando de pronunciar las palabras con la claridad y con espacios. Voy a colocar la pantalla. ¿Hay algún problema? Vou tentar novamente. Ahí se ve, Mauro. Se estaba Tenho viendo. problema quando tento movimentar. Deixa eu ver. Apresentação. Qual será o problema? Ahí la estamos viendo. Ahí se sale. Está saindo da tela. Não está no fim da apresentação, mano? Perdão? Buenos días. Não está no fim da apresentação? Pode ser. Desculpe, tem razão. Grande Amorim. Muito obrigado, Amorim.
Antes de comenzar, permítanme decir dos palabras sobre CEPA y CEPEDOC, instituciones en las que participo actualmente. CEPA, Asociación Espírita Internacional, fundada en 1946, agrupa a personas e instituciones con el propósito de promover y difundir el espiritismo bajo una visión kardecista, laica, libre pensadora, humanista, progresista y pluralista. A través del vínculo que establece CEPA, podemos reunir espíritas de varios países, como en este evento. CEPEDOC fue fundado en 1988 y tiene como objetivo desarrollar investigaciones relacionadas con el espiritismo. CEPEDOC ya ha publicado varios libros, entre ellos Perspectivas Contemporáneas sobre la Reencarnación. CEPA y CEPEDOC están desarrollando la colección Libre Pensamiento, una serie de libros con la base del espiritismo laico, libre pensador. Su objetivo es difundir el pensamiento espírita libre. Los libros ya publicados están disponibles en el portal de CEPA, cepainternacional.org. La primera serie de la colección tiene a la finalidad de presentar de manera sintética, pero sin perjuicio de la precisión conceptual, los posicionamientos teóricos del llamado espiritismo laico y libre pensador. Hoy ya tenemos libros en español, portugués, inglés y francés. El libro que hoy se presenta, Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, forma parte de esta primera serie y fue lanzado en el Congreso de CEPA, realizado de forma virtual en octubre de 2021. Tres preguntas centrales guían la estructura y el contenido del libro. Primera pregunta: ¿tiene sentido estudiar e investigar la reencarnación hoy? Segunda pregunta: ¿cuál es la contribución del pensamiento espírita libre al estudio de la reencarnación? Tercera: ¿y qué? Mirando para adelante. En esta presentación no tendremos la oportunidad de profundizar en cada uno de estos puntos, pero pretendemos contribuir para que los lectores conozcan la estructura del libro y puedan realizar la lectura crítica de su contenido. Empezando por la primera pregunta: ¿tiene sentido estudiar la reencarnación hoy en día? Este debate puede comenzar con una reflexión sobre la brillante declaración de Voltaire, un filósofo francés. Al final, no es más sorprendente nacer dos veces que nacer una vez. La respuesta que proponemos para esta pregunta es que sí, tiene sentido estudiar la reencarnación. En primer lugar, porque la reencarnación es una creencia milenaria. Hacemos en el primer capítulo un resumen de las visiones que la reencarnación en diferentes filosofías, épocas, lugares tiene. En segundo lugar, porque la reencarnación ha sido objeto de diferentes conceptos y tratamientos, incluso entre los espiritistas, lo que hace relevante un claro posicionamiento del libre pensamiento. Tercero, porque Kardec adoptó el concepto de reencarnación en su obra,
convirtiéndose en uno de los ejes importantes de la filosofía espírita. Hay dos razones más para considerar. Es mayoritaria la visión religiosa cristiana adoptada por los espíritas y las instituciones espíritas, especialmente en Brasil. Finalmente, porque el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la propia sociedad demandan un nuevo tratamiento del tema. Así que, frente a las diversas visiones existentes de la reencarnación, con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la visión espírita sobre el tema, este libro tiene como objetivo presentar la teoría espírita de la reencarnación con enfoque kardecista, humanista y libre pensador. Pasamos ahora a la segunda pregunta de esta presentación. ¿Cuál es la contribución del pensamiento espírita libre al estudio de la reencarnación? Abarca el contenido más denso del libro, presentado en los capítulos 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, no será posible desarrollar todo el contenido aquí, ya que solo presentamos los principales temas y conceptos, invitando a todos a una lectura atenta y crítica de cada uno de los conceptos y propuestas. La contribución del espiritismo libre se discute en el libro considerando aspectos conceptuales, metodológicos, filosóficos, morales, sociales y científicos. En esta pantalla aparecen algunas preguntas que apuntan a estos enfoques. ¿Sobre qué bases conceptuales y metodológicas se fundamenta la reencarnación en la concepción espírita libre? ¿Podemos proponer un modelo espírita libre de la reencarnación? ¿Cómo podemos repensar la vida con la visión libre de la reencarnación? ¿Cuáles son los impactos morales y sociales de la visión libre de la reencarnación? Y finalmente, ¿cuál es el estado de investigación sobre la reencarnación científicamente? La base conceptual y metodológica de la teoría de la reencarnación presentada en el libro puede ser resumida en estas palabras: kardecista, libre pensador, progresista, progresivo, pluralista y humanista. Nuestro pensamiento no adopta los conceptos del modelo espírita religioso cristiano, que podemos resumir en estas 5 bases. Se imponen pruebas y expiaciones, la reencarnación tiene una planificación previa, detallada y determinística, o sea, todo lo que ocurre en la vida está programado. La doctrina de la reencarnación lo explica todo. Los dolores, aflicciones son causados por fallas y deudas pasadas del espíritu. La reencarnación explica y justifica las desigualdades e injusticias sociales. Y después de la muerte, el espíritu es premiado o castigado de acuerdo con su conducta durante la reencarnación. El capítulo 2 propone un modelo sintético de la visión libre de la reencarnación. Se compone de 5 ejes temáticos: bases conceptuales, reflexión filosófica, consecuencias éticas, morales y sociales, investigación científica y renovación
de conceptos e vocabulário. O modelo proposto busca estabelecer uma referência para futuros estudios e investigações, quedando com uma puerta para os estudiosos del espiritismo e la reencarnação. Este modelo pode ser criticado, adaptado, mejorado. Sigamos tratando el aporte del espiritismo libre. Como podemos repensar la vida con la visión libre de la reencarnación? Esta pergunta nos leva a la discusión de la filosofía espírita reencarnacionista. Tenemos que repensar con nuevas bases la espiral de la evolución, también representada en la frase grabada en la tumba de Kardec: nacer, vivir, morir, renacer aún y progresar siempre. Tal es la ley. Uma palavra sobre protagonismo, fundamental para o espiritismo libre. O espírito construye paulatinamente su camino de evolución. Cada paso está vinculado a la madurez que ya ha alcanzado. Cada nueva encarnación se brinda las oportunidades de mejora que necesita y busca. Esta cadena da sentido a la vida, porque le da al ser humano el protagonismo de su recorrido. La filosofía espírita de la reencarnación es, ante todo, racional, como atestiguam grandes pensadores como Gustave Deleuze e Manuel Portero. Dos instrumentos de análise filosófico contribuem à actualização de la filosofía espírita de la reencarnación, la interexistencia y la dialéctica. En la visión de José Herculano Pires, somos seres interexistentes, en un amplio sentido. Mientras estamos vivos, interactuamos con lo invisible. Lo prolonga sobremanera nuestra vida de interrelación. El otro aspecto de la interexistencia transciende a esta vida y nos permite mirar nuestra trayectoria espiritual. Se expresa a través de las múltiples existencias. La filosofía de la reencarnación es la búsqueda de desvelar la aventura interexistencial del espíritu en las múltiples encarnaciones. La dialéctica, profundamente estudiada por Portero, considera que todo está en movimiento. La dinámica existencial contrapone el nacimiento a la muerte, tesis y antítesis, que se resuelven mediante la síntesis de la reencarnación. Esto se convierte en una nueva tesis y un nuevo ciclo se procesa. El libro trata de estos instrumentos de análisis y también discute los conceptos de pluralidad de los mundos, una hipótesis científica muy razonable, y la evolución material y espiritual. Un subtítulo especial trata específicamente con el delicado tema de las pruebas, las expiaciones y el sufrimiento. Una palabra sobre expiación. Un análisis cuidadoso e integrado de lo libro de los espíritus leva a la conclusión de que Allan Kardec vincula la expiación
con la necesidad de sufrir todas las vicisitudes de la vida corporal. Es un imperativo da encarnación misma, no el pago de deudas del pasado. El siguiente aspecto de la contribución del espiritismo libre está en la discusión de los impactos morales y sociales de la visión libre de la reencarnación. Este tema se trata en el capítulo 4. Se basa en la esperanza activa de Kardec cuando dice: la aspiración a un orden superior de cosas es un indicio de la posibilidad de alcanzarlo. Corresponde a los seres humanos construir la sociedad que quieren. El capítulo 4 es, sin duda, el más propositivo del libro. Presenta una propuesta de agenda moral y social basada en la visión libre pensadora de la reencarnación. A agenda incluye 11 temas. Humanismo. La moral reencarnacionista es, sobre todo, humanista. Se centra en el progreso del ser humano y valora su protagonismo. Amor y solidaridad. El espiritismo impulsa al ser humano a amar intensamente y a construir una sociedad radicalmente solidaria. Libertad y autonomía. La moral reencarnacionista contiene la libertad como principal instrumento de crecimiento autónomo. La autonomía, una conquista gradual del espíritu, abre el camino para su progreso efectivo y para su acción por un mundo mejor. Igualdad y equidad. La desigualdad es el fruto del egoísmo humano. La propuesta espírita de igualdad, estrechamente vinculada a la de libertad, tiene como objetivo construir una sociedad en que todos tengan los mismos derechos a la educación, la salud, la cultura, la investigación, el arte, el trabajo, la alimentación, la vivienda y la expresión del pensamiento. Respeto. Kardec propone que la verdadera civilización contempla necesariamente el respeto por todos los seres humanos, con menos prejuicios de casta y nacimiento, protección de los más débiles por los más fuertes y respeto por la vida, las creencias y opiniones de cada uno. Justicia. La justicia no está en los castigos impuestos, que significarían venganzas, sino en las renovadas oportunidades de revisión, renovación y reconstrucción que se ofrecen a cada reencarnación. Arte y trascendencia. A través del arte, el ser humano puede desvelarse y construir caminos de transformación. Familia. Es fundamental reconocer que el amor y el afecto son las bases esenciales, las verdaderas marcas de una verdadera familia. Muchas familias tradicionales formadas por padre, madre y descendientes son no familias, porque no cultivan estos sentimientos. Además de las familias tradicionales,
otras grandes oportunidades se presentan a los espíritus reencarnados, como las familias homoafectivas. Conocimiento y educación. La visión social reencarnacionista tiene como uno de sus fundamentos la educación y atribuye a la vida en sociedad un gran papel educativo. Trabajo. El espíritu reencarnado necesita la oportunidad de desarrollo de sus habilidades a través del trabajo digno. La dignidad exige libertad, oportunidad y respeto, evitando toda forma de explotación de un ser humano por parte de otro. Finalmente, sostenibilidad. La visión espírita de la reencarnación nos invita al desarrollo sostenible. El espiritismo tiene una importante contribución para hacer a la realización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El capítulo 5 aborda el último aspecto de la contribución del espiritismo libre. Él analiza la reencarnación bajo los ojos de la ciencia. ¿Cuál es el estado de la investigación científica sobre la reencarnación? Hoy hay dos líneas de investigación muy avanzadas. La primera, cuyo máximo exponente fue Ian Stevenson, pero que sigue muy activa, es recuerdos de vidas pasadas. Otra es la regresión de memoria hipnótica. El principal desafío sigue siendo hacer de la reencarnación un objeto explícito y necesario de investigación científica. Todavía quedan muchas dificultades metodológicas por superar, como por ejemplo, formular preguntas y hipótesis investigables de manera efectiva, idear métodos apropiados, etc. Finalmente, se concluye a partir de este sencillo trabajo que aún queda mucho por estudiar, aprender, investigar y aplicar. Pero podemos establecer un camino más sólido para el crecimiento del protagonismo humano, ya no rendido a su destino. El enfoque dialéctico y existencial del espiritismo tiene en la reencarnación la propulsión del movimiento incesante del espíritu en las diversas dimensiones y jornadas. Ya no hay espacio para planteamientos que lo limitaban y lo ataban, haciéndole mirar sin ver nada hacia su pasado. Voy a repetir esta frase. Ya no hay espacio para planteamientos que lo limitaban y lo ataban, haciéndole mirar sin ver nada hacia su pasado. El nuevo ser humano mira hacia el presente y el futuro, porque no está atado a la culpa, los pecados y las penas. Solo ve las oportunidades de crecimiento personal, familiar y social que la reencarnación le proporciona. Esta reflexión filosófica tiende a enriquecerse cada vez más con la libre visión de la reencarnación. El diálogo con otras áreas humanísticas de la cultura tiene a fortalecerse,
El compromisso de construção de um mundo melhor a partir de um ser humano melhor tiende a estabelecer-se. Gracias. Buenos días. ¿El libro está hecho en español? Sí. ¿Y cómo se puede adquirir? cepainternacional.org. Ok, gracias. Les recordamos a los amigos que las preguntas se están realizando por el chat para que no queden en la grabación las interrupciones al conferencista. Pueden comenzar a hacer sus preguntas por el chat. Entre una que tengo aquí, Mauro, se encuentra de que es un planteamiento recurrente del movimiento espírita religioso, la utilización de las palabras prueba, expiación, castigo. ¿Pudieras ampliar en el contexto del libro la visión espírita libre? Perdão, Yolanda, não consegui entender muito bem a sua pergunta. Sobre o uso das palavras provas, expiações e culpa. A dúvida é que... Qual é a dúvida? Que se puedes ampliar la versión espírita libre acerca de ese concepto, de esos conceptos. O que propomos, e esta proposta aparece já no livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, em vários textos. E também neste livro, propomos uma mudança na terminologia, uma adequação da terminologia para o espiritismo livre. A palavra expiação, como nós discutimos lá, pode ser utilizada no sentido kardeciano, que é explicitamente viver as dificuldades, as vicissitudes da vida terrena. No entanto, a palavra expiação já vem carregada de muitos preconceitos, que vêm de outras doutrinas e do próprio pensamento espírita religioso. Então, a minha opção é de, no nosso trabalho, no nosso estudo, evitarmos a palavra expiação, porque ela pode trazer essas confusões. É o mesmo problema que temos com a palavra religião, que poderia ser utilizada, mas já traz uma carga quando utilizamos. As palavras, a palavra prova, podemos utilizá-la no sentido de oportunidade, no sentido de que sempre estamos sendo testados nas várias dificuldades para seguir em frente, mas não no sentido de algo que nos é imposto e que está, digamos, inexorável no nosso caminho. Então, para provas, propomos provas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Sobre as culpas, a culpa é uma característica do ser humano. Todos nós possuímos essa atitude, esse sentimento de culpa em relação ao que fazemos agora, em relação ao que já fizemos e assim por diante. O que não podemos é utilizar a culpa como sendo uma forma de o universo, Deus e etc., nos impor novas provas e expiações. Se tratarmos a culpa do ponto de vista humano, psicológico, como sendo algo a ser tratado e superado em cada ser humano, ótimo. Quando propomos que a culpa seja algo do tipo que está escrito em nosso passado e que precisa ser resgatado agora,
não temos a visão do espiritismo livre. Então, proponho também que não usemos a palavra culpa quando discutimos as questões de causa e efeito, as questões dialéticas do espiritismo. E pecado, a mesma coisa. Não carregamos nenhum pecado, de maneira que esse conceito cristiano não precisa ser adotado pelo espiritismo livre. Então, resumindo, proponho que usemos prova como algo oportuno, uma oportunidade, e evitemos, é a minha opção, nada contra utilizar, apenas uma opção. Evitemos as palavras culpa, pecado e expiação. Não sei se respondi a sua pergunta, Sí, Yolanda. Perfectamente, Mauro. Tienes otra pregunta aquí que si Alcione me ayudas a decirle en portugués, te lo agradecería, porque tiene algunas palabras que no a lo mejor pudiera confundirse. Esta de Amorim? La de Nancy. ¿De qué? Dice, de Nancy. Ah, somos, Nancy. Ah, ajá, sí. ¿Puedo traducir? Sí, puede traducir. Sim. Bom dia, um prazer estar aqui. Tenho uma pergunta. Se somos multidimensionais e estamos experimentando em diferentes linhas de tempo, como seria o conceito de reencarnação? Pois, se supõe que essa linha estamos nascendo e morrendo simultaneamente, ou estou equivocada? Hablo desde que ela fala dentro daquilo que ela leu. Com base no que ela está lendo, né? Que ela leu, isso. Muito obrigado, Nancy. Não conheço essa forma de pensar, que estabelece multidimensões no tempo. A reencarnação admite a interexistência, ou seja, a convivência entre mundos e a trajetória interexistente, mas ela parte de um conceito temporal e não simultâneo. É a ideia de que ora estamos aqui encarnados, ora estamos desencarnados. Eu não conheço essa visão que você traz de multidimensões simultâneas. Creio que devo conhecer, porque, na verdade, precisamos aprender com as várias visões e buscar aperfeiçoar a nossa visão. Nesse momento, o que estamos propondo é uma visão de que a reencarnação e a vida não encarnada estão em momentos diferentes da trajetória do espírito. Não sei se consegui atender a questão da Nancy. Creo que sí, perfectamente. Tienes otra pregunta de Amorim. Esa sí está en portugués. La lê, Mauro. Talvez a Alcione deva traduzir Alcione. para o espanhol. Ou você mesmo, Yolanda. Yolanda, eu faço, depois eu respondo. Está bien. ¿Quieres hablar, Yolanda? Sí, sí. La interpretación religiosa de la reencarnación, en su opinión, se debe al origen cultural de las personas que adoptan básicamente el catolicismo. Esta cuestión de palabras como aparecen en los libros de Allan Kardec como castigo, el mismo Dios como responsable, a atribuir los avances y retrocesos no dependerá más de un estudio más amplio. Querido amigo Amorim, é interessante que todos saibam que eu e o Amorim somos amigos desde a juventude e nunca deixamos de ser amigos, o que é algo muito bom. Querido amigo, a questão da visão religiosa tem a ver com uma tradição religiosa, não só
dos países ocidentais, onde o espiritismo se desenvolveu, mas de todos os países. A religião é uma expressão muito forte e legítima dos seres humanos. A religião é um importante meio de tratamento do desconhecido e, portanto, deve sempre participar da cultura de todas as nações. O problema que vemos com a visão estritamente religiosa do espiritismo é tratar o espiritismo como revelação e não como descoberta. Quando tratamos como revelação, estamos considerando que seus conceitos são sólidos e fechados, definitivos e revelados do alto. Quando tratamos como descoberta, nós criamos um diálogo entre o espiritismo e a filosofia e a ciência, criando condições para desenvolver a visão racional e não transcendental e reveladora do espiritismo. Então, eu considero que, sim, a interpretação religiosa tem a ver com a formação e a nossa tradição religiosa. A interpretação religiosa está presente no espiritismo religioso de vários países, esteve presente na obra de Kardec, em boa medida, e, portanto, ela faz parte também da própria formação do espiritismo. O espiritismo livre busca construir um caminho de abordagem filosófica, principalmente para o espiritismo, e um diálogo com a ciência de uma forma geral. Agora, você pergunta, a questão das palavras, como aparece em Allan Kardec, como castigo, etc., não mereceria um estudo mais amplo? Considero que sim, que devemos estudar profundamente os termos adotados por Kardec, que é a nossa referência, sempre será a nossa referência, mas não estamos impedidos de propor novos termos ou de rever alguns termos, porque a linguagem, a terminologia progridem. No tempo de Kardec, havia uma terminologia adequada para tratar determinados problemas. Hoje, essa terminologia pode não ser a mesma. Apenas um exemplo. Kardec usou o termo fluido elétrico, que para o seu tempo fazia sentido. Hoje, de maneira alguma, um estudioso da eletricidade poderia tratá-la como um fluido, como tratamos a água, os gases e assim por diante. Então, o que eu proponho no livro é uma superação de alguns termos. Superar o termo expiação, superar o termo culpa e pecado, apenas para que não haja entendimento ruim no nosso diálogo com outras pessoas. Mas temos sempre que retomar, estudar a maneira como Kardec estudou um problema para buscar fazer, a partir dali, a nossa caminhada, a nossa referência. Essa é a minha opinião. Te dice Guillermo Meléndez, te dice que el concepto de multidimensiones y líneas de tiempo se menciona en la nueva filosofía basada en la mecánica cuántica, que no pertenece al espiritismo. Mas quero... Muito obrigado, Guilhermo, que realmente eu não conheço. Mas quero propor, Guilhermo, que cabe o diálogo do espiritismo com outras visões filosóficas. Isso tem faltado muito para nós, para podermos solidificar o nosso pensamento filosófico. Então, cabe sim uma discussão com essa forma de pensar, como também com outras formas até materialistas de pensar, porque sempre há algum aprendizado nesse diálogo. Muito obrigado, Guilherme.
Nancy también te dice que aclaraste su planteamiento. Y lo demás que tienes por aquí hasta este momento son felicitaciones, agradecimientos y bueno, nos queda a todos pues brindarte un gran aplauso porque Gracias. una vez más pues satisfaces todas nuestras expectativas. Tenemos gran expectativa también con este libro de la colección Libre Pensamiento. Y las proposiciones son amplias y te lo agradecemos inmensamente, Mauro. Muito obrigado, Yolanda, pela oportunidade. E, mais uma vez, quero parabenizar o CIMA por esta sequência de palestras que levam o Espiritismo Livre, mas também pela oportunidade de divulgarmos a coleção Livre Pensar, Livre Pensamento. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a todos pela presença. Gracias. Los esperamos el próximo domingo. Estará el ingeniero David Santamaría con Sensaciones en los Espíritus. Un abrazo para todos con mucho cariño.